Buen día a todos, nos da de verdad muchísimo gusto todos los que se han anotado, ha sido ahora sí impresionante, así que les doy las gracias por haberse anotado y tanto interés, haber mostrado tanto interés en este tema. Le doy las gracias a Carmen Aguirre que nos acompaña hoy como invitada especial para ver justamente este tema del cambio y bueno, hagamos una recapitulación. Este es el cuarto webinar. El tercer webinar fue sobre organizaciones fluidas en la transformación digital y hablamos del caso Financiera Independencia. Y hoy vamos a tener el tema de gerenciamiento de conductas para el cambio y la transformación justamente empieza con cambios pequeños, siempre y cuando el líder justamente que es el sponsor se asegure que digamos que quiere hacer este cambio, ¿no? Y por eso también traemos el caso de Banobras hoy. Y por último, el próximo webinar es sobre las disfuncionalidades en la cultura del cliente. Da mucho que hablar este tema porque hay una confusión entre servilismo y servicio, pero bueno, es el otro webinar y lo hablaremos en ese webinar. Sus preguntas y comentarios, por favor envíolos a info b2b guión en el medio sf.com o en el chat de YouTube, ¿sí? Les responderemos al final de la presentación. Quiero pasar, ahí está. Básicamente, estas somos las personas que estamos acá. Voy a presentarme primero yo, aunque no debería, pero bueno, básicamente tengo 28 años en el mundo corporativo y hace 8 años que estoy solamente en la consultoría, pero tengo ya 14 años en la consultoría. Siempre estuve en el mundo corporativo en la parte de negocios, llegué a ser directora general de Boehringer Ingelheim México y de Antera, y luego decidí ayudar a las organizaciones desde afuera. Luz María Cruz es doctora en psicología social y toda ahora sí, su pasión es en el entendimiento de las personas y desarrollo de las personas. Le encanta todo el tema estadístico, así que está haciendo muchos análisis todo el tiempo, pero bueno, es un placer tenerla acá por el abordaje profundo de los temas. Y Carmen fue directora de planeación estratégica en Banobras, toda su carrera en Banobras, así que nos va a contar justamente y compartir el caso que vivimos juntos en la transformación de Banobras, así que muchísimas gracias, Carmen, por estar acá. Estos son nuestros partners. Siempre les agradecemos ser parte de nuestro día a día. Es justamente nos enriquecemos nosotros y también enriquecemos los proyectos con los clientes. Cada vez que un cliente necesita un servicio integral, trabajamos junto a nuestros partners para dar este servicio integral. El gerenciamiento del cambio, de conductas para el cambio, es justamente el webinar de hoy y la agenda es organizaciones y cambio, agilidad y transformación, liderazgo y confianza. Vamos a ver el caso Banobras, vamos a ver el cambio efectivo de conductas y finalmente los aliados y detractores para cualquier proceso de cambio. Ahora sí, arrancamos, como quien dice. Las organizaciones y el cambio. A ver, el mundo ha cambiado, entonces el que crea que puede seguir haciendo más de lo mismo y que va a obtener los mismos resultados, creo que ya se debe haber dado cuenta que así no es, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que más están impactando hoy en las organizaciones? Claramente la política mundial, primero el COVID con el tema del desabastecimiento y el tema de otras nuevas necesidades y necesidades que ya no tenemos cuando nos quedábamos en casa, por ejemplo, el tema de la globalización
automatización, cómo impactó justamente en la cadena de abasto durante el COVID, el tema de las empresas tecnológicas o de todo el tema tecnológico en las empresas, la automatización, la inteligencia artificial, la adaptación a un entorno totalmente cambiante, o estas situaciones, como les decimos, cisnes negros que aparecían cada 10 años, como ser una guerra, como ser un terremoto, como ser una pandemia. Bueno, digamos, en los últimos 3 años ni que hablar, tuvimos de todo, y antes aparecían cada 10 años. Los cisnes negros son esas cosas que no podemos prever, y que no hay manera de planificar que lleguen, y por eso cuando llegan impactan demasiado, y últimamente tenemos eventos a cada rato, ¿no? El tema de la transformación digital, la ciencia de datos, una posición que hace prácticamente 10 años no existía, la capacidad que tienen que tener las empresas y las personas en procesamiento, en entender el futurismo y el metaverso, bueno, son todos cambios que se vienen, ¿no? La naturaleza de la fuerza laboral. Justo hoy a la mañana, en otro entorno, estaba hablando el tema de las organizaciones que tienen todavía los horarios rígidos de 9 a 6 o de 8 a 5, y esa rigidez. Bueno, les digo que en 5 años los millennials nos van a estar dirigiendo, y para los millennials no existe la rigidez, para los millennials no existe el no se puede. Entonces, las empresas se tienen que adaptar a eso. Los cambios en las prácticas de recursos humanos para la atracción y selección, para el desarrollo, el tema del cambio generacional, es histórico. Hoy tenemos 5 generaciones conviviendo en las organizaciones. Los jóvenes que ingresan a los 20 años y los de 70, 75 que no se quieren ir, y está perfecto porque necesitamos esa parte de seniority o silver economy. Bueno, silver, la edad silver, la economy la generan ellos, ¿no? Pero la edad silver que justamente nos brinda toda su experiencia, pero también tiene que ser flexible a estas cosas nuevas. Y por último, todas las tendencias sociales, ¿no? O sea, ¿qué nos motiva hoy? ¿Qué nos retiene hoy? ¿Qué nos genera bienestar hoy? ¿Qué es el salario emocional? ¿Qué calidad de vida queremos? Los riesgos psicosociales que cada vez van en aumento. ¿Por qué tenemos tantas enfermedades mentales últimamente? Tiene que ver con el ritmo de vida que vivimos, pero también tiene que ver con las enfermedades que estamos teniendo, como por ejemplo el COVID, que dejó ese tipo de secuelas. Y puedo seguir con todos los cambios que estamos viviendo. Entonces, ustedes harán la pregunta, ¿qué hacemos aquí? Bueno, lo primero que les diría es, empiecen a pensar, a planear qué cambio tienen que hacer, ¿no? ¿Por qué se tienen que preparar para algo que parece que hoy no existe? Primero, porque el mercado laboral se está transformando constantemente. Constantemente tenemos novedades en el mercado laboral. Si no es por el gobierno, es por algún competidor nuevo que entró, por algún suceso, así que constantemente se está transformando, y recursos humanos ya no puede estar simplemente pagando nóminas o ejerciendo el recurso humano de antes. Recursos humanos se tiene que sentar hoy en la mesa de negocio a entender qué pasa con el negocio y cómo aporta recursos humanos desde su trinchera, que ya no es trinchera, todo su conocimiento y parte de la transformación. Y por último, el tema de planear nuestro futuro, la carrera laboral, anticipar estos riesgos y oportunidades. Claramente los cisnes negros no los podemos anticipar, pero fuera de eso podemos hacer un análisis un poco más profundo. La cultura justamente tiene efectos sobre los miembros, y los miembros tienen efectos sobre la cultura, ¿no? La cultura determina el comportamiento que los miembros tienen en una organización, que saben qué se puede y qué no se puede hacer en esta organización. Y justamente dice, no totalmente, porque cada tanto ingresa a la organización alguien rupturista que dice, sí, me voy a adaptar, pero también adáptense un poquito a mí. Y eso es lo que está pasando hoy en las organizaciones. Y finalmente la cultura guía en la organización la manera de pensar, cómo vienen vestidos, cómo es el orden, cómo son las juntas, cómo es la disciplina, y se puede sentir en la atención, en la calidez, en el logro de los objetivos, en la perseverancia, en cómo presentan sus propuestas. En muchas cosas se siente la cultura, ¿sí? La cultura organizacional es finalmente todo aquello que identifica una organización y la diferencia de otra.
¿Por qué en una misma industria yo sí trabajaría en una organización y no trabajaría en otra a pesar de ser la misma industria? Justamente por la cultura. Cuando los miembros se sienten parte de esta cultura, es cuando estamos viendo los valores, las creencias, las reglas, los procedimientos, las normas, el lenguaje, el ritual, las ceremonias, son parte de justamente esta cultura, y cuando los miembros la siguen es cuando se sienten justamente parte de esta cultura. ¿Qué incluye? ¿Qué características tiene una cultura organizacional? ¿Es innovadora o no es innovadora? ¿Asume riesgos o no asume riesgos? Eso es parte de la cultura. Hay culturas que naturalmente asumen riesgos y cada 6 meses o cada 4 meses están haciendo un cambio porque ven que tienen una mejor oportunidad en empezar quién sabe qué tipo de negocio o trabajar de distinta manera, y están en constante innovación. Y hay empresas que no, que en vez de innovar, son seguidoras de alguien que innova. ¿Cómo es la atención al detalle? ¿Hay o no atención al detalle? ¿Hay una orientación al resultado, a las personas, al equipo? Esas son las características de la cultura organizacional. Y esta discusión puede ser eterna, pero no, no vamos a empezarla ahora. ¿Se puede tener orientación a resultados y a las personas? Sí. ¿Se puede tener orientación a resultados a las personas y al equipo? Sí. No es uno u otro, no es blanco o negro, ¿sí? ¿Cómo es la energía? ¿Cómo se vive la energía? ¿Es una energía positiva? ¿Es una energía negativa? ¿Siente la gente que tiene estabilidad o todo el tiempo tiene que tener miedos porque todo el tiempo en este proceso de cambios hay reestructuraciones? Entonces, todo eso hace a la cultura. ¿Y qué cualidades tiene? No puede ser cambiada por decreto. El director general no puede decir, a partir de ahora somos así. Y vamos a ver cómo se hace un proceso de cambio. Es difícil verla internamente, hay que sentirla, hay que vivirla. Y cuando se hace visible ciertas cosas que ya no queremos, es cuando realmente podemos cambiarla. El cambio no es fácil, no vamos a mentirles, no es fácil si no hay este sponsoreo del líder, si no hay este interés del líder, y si la gente está mucho más cómoda en la situación actual que en la situación que viene, que sobre todo en general no sabe ni siquiera hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo es la relación con los aspectos tecnológicos? ¿Es una empresa que va de vanguardia en lo tecnológico o no? En caso de fusiones, es un gran problema, porque están fusionando dos culturas. En este momento no tengo datas actuales, pero sí hay algo que me marcó muchísimo al principio que me empecé a dedicar al tema de fusiones. En los años 90 a 2000, el 87% de las fusiones de los bancos fracasaban porque no embonaban las culturas. Y cuando digo fracasaban se hace fusiones para un mejor valor económico, ¿no? Y no se obtenía ese valor económico que se había proyectado en la fusión. Entonces, es muy importante el tema de la cultura. Cedo la palabra a Luz. Hola a todos, buen día, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál ha sido el punto de la transformación de las organizaciones y la relación que tiene con todos los modelos de agilidad? Es tal cual el proceso de la automatización. Pues apenas 2020, 2018 empezamos a hablar de automatización, de machine learning, de inteligencia, pero la realidad es que son procesos que vienen desde la automatización de las máquinas en finales del siglo XIX que se empieza. ¿Esto por qué es importante hoy que lo retomamos? Porque lo que propone es la inteligencia natural, es decir, cómo yo veo un fenómeno, algo que puedo cambiar, acelerar, modificar, hacer más fácil para la organización y lo voy a trabajar. Y entonces, cuando encuentro qué es lo que voy a automatizar, los pasos que voy a seguir, la manera en la que voy a dar una secuencia, un proceso, una idea, entonces empiezo a generar un proceso que es mucho más mecánico, pero que está basado en la inteligencia de las personas que están trabajando y que puede tener mayor valor y mayor positivismo para la organización cuando incluye elementos de calidad total, de que esté a tiempo, de que tenga un buen mantenimiento, etcétera, etcétera. Si yo le incremento el valor del cliente, ¿cómo voy a ver la funcionalidad? ¿A quiénes le va a ser útil? ¿De qué manera puede estar trabajando? Entonces, en realidad estoy trabajando de transformaciones tecnológicas que pueden ser desde lápices, herramientas, formatos,
hasta una cuestión que tenga que ver con la digitalización del proceso. Para este sentido, es importante que entendamos que las organizaciones también se van transformando y las personas. Hace 100 años pensábamos que las personas únicamente eran los operarios de las máquinas, pero esta misma operación nos dio la parte de entender que ellos eran el motor de las organizaciones. Por eso, a finales del siglo XX empezamos a ver de que las personas son todos estos valores a los cuales debemos de gerenciar. Y esto es muy importante. Mi área operativa se va a encargar de las acciones, las tareas, los procesos, pero mi área gerencial, la área de transformación es la que va a trabajar el cambio, es el que trabaja con las personas, es el que trabaja con las conductas, es el que encuentra la manera de transformar los procesos con las personas en efectividad. Y finalmente, a principios de este año, de este siglo, estuvimos hablando de cómo el capital humano es la clave en la contribución, cómo nuestros talentos aunados no son solamente la suma de partes, sino la construcción de nuevos elementos que nos llevan a generar verdadera inteligencia. Ahorita estamos hablando de inteligencia artificial, de machine learning. El punto es que la máquina no es el valor, es la manera en la que nosotros la entrenamos, y el entrenamiento viene precisamente de los colaboradores que tenemos en nuestra organización, que nos están dando esos talentos, esta inteligencia propia para desarrollarla. Si nosotros solo confiamos en la máquina, tenemos un dato, pero ese dato debe de ser interpretado dentro del contexto de la sociedad. Y ahí es donde la persona se convierte en el centro del cambio. Nosotros debemos de identificar cómo estos cambios son centrar el esfuerzo en cómo está. ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué no necesito cambiar? ¿De qué ideas vamos a estar trabajando para que las desarrollemos? ¿Cómo cambiamos a las personas? Son tres cosas importantes. Que también tenemos claro qué tan eficientes son, qué tan talentosos son. ¿Cuántas veces hemos llegado a un lugar sin saber, a un equipo, a una empresa, a un trabajo, que estoy aquí? Porque no siempre me dijeron, este talento, esta cualidad es la que yo necesito de ti, es con lo que necesito trabajar. Es algo relativamente novedoso que le llamamos la autoestima profesional. Que también Luz, Angie, Carmen, ¿saben para qué son buenas? ¿Qué es el talento por el cual están siendo parte de este equipo y del trabajar? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que manejamos? ¿Cómo los vamos a combinar? ¿Quién tiene un estilo más orientado a las personas y por lo tanto ella es la que nos da esa guía? Pero ¿quién tiene un estilo orientado a procesos y es con los que vamos a trabajar? Y todos los estilos son correctos. Debemos de transformar a las organizaciones de este estilo correcto, este estilo socialmente reforzado de líder que tiene empuje, esto, aquello. A veces estos líderes que son más tranquilos, que son más en el back, pero que también logran resultados eficientes. No es el líder que más luce, es el líder que consigue los resultados de manera efectiva. Y finalmente, tenemos que empezar a confiar en nuestro equipo, empoderarlos, darles los resultados, tener claridad de que si los pusimos en ese lugar, en ese equipo y en ese trabajo, es porque ellos saben y van a poder resolver la situación. Si seguimos coordinando, vigilando, analizando cada una de sus conductas, tenemos gente talentosa a la cual estamos limitando, a la cual no estamos liderando y solo estamos controlando. Entonces, para mí, las primeras conductas sobre las que debemos de trabajar es confíen en su equipo. Su equipo está ahí porque ustedes los eligieron. Si confían en ellos, desarrollen que ellos sean líderes que también confíen en los demás y que reconozcan los talentos de las personas que tienen en su equipo. Necesitamos crear personas del renacimiento. No vamos a esperar a encontrar el unicornio mágico que tenga todas las cualidades que yo tengo. Los voy a construir dentro de mi organización. Quiero ciudadanos digitales y en el sentido de ciudadanos digitales, gente que entienda la tecnología, pero que entienda a las personas, que sea capaz de resolver un dilema ético sin tener que levantar la mano todo el tiempo de jefe, ¿qué hago? Nosotros debemos de tener personas que sean libres de buscar conocimiento en la naturaleza, procesos, etcétera, porque entonces todo eso que ellos busquen lo van a traer a nosotros. Los cursos de capacitación no deben ser únicamente de el tema que está en boga o el que está certificado por la Secretaría. Deben de ser cosas que les den libertad. Debemos de promover espacios de intercambio y más ahora en una realidad remota e híbrida
tenemos que encontrar cómo nuestros colaboradores deben de compartir ideas más allá de las tareas que están a su cargo. Y esto es algo que tiene ya 5, 6, casi 10 años y aún así no los convencemos. STEAM no puede vivir sin el arte. Yo lo he experimentado. No es que tiene que ser matemáticas, tiene que ser científico, sí, pero también tiene que haber humanidad, artes, incluso la parte visual y estética. ¿Por qué los UX son tan importantes? Porque el arte, el diseño, la usabilidad son parte de esta idea. Tenemos que transformar nuestro pensamiento súper positivista a un pensamiento neopositivista en el cual consideramos también las humanidades, las ciencias sociales, las artes. Observar, colaborar, asociar y crear productos que son realmente útiles. Los productos que más disfrutamos, que más nos funcionan, son aquellos que nos incluyen como personas dentro de su proceso de desarrollo. Y entonces le dejo aquí la palabra a nuestra invitada especial para que nos platique de cómo vivió ella el cambio. Muchas gracias, buenos días y gracias por esta oportunidad de presentar el caso Banobras. Pues bueno, para los que no conocen, B2B aplicó este proceso de transformación en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que es mejor conocido como Banobras, y el primer paso es identificar el motivo para el cambio organizacional. Por lo general, estos cambios se deben a factores externos e internos. Es importante, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes para situarlos en el contexto en que se llevaron a cabo estos proyectos. Imagínense que estamos en el año 2017 y ustedes son el director general de Banobras. Entonces, ¿qué es Banobras? Banobras es el banco de desarrollo más importante de México y su función principal es brindar financiamiento para que se puedan realizar proyectos de infraestructura y servicios públicos, los cuales tienen un muy alto impacto social en el país. Y también brinda esta asistencia técnica y financiera para darle fortalecimiento a las capacidades institucionales de los gobiernos municipales y estatales y que estos al final puedan lograr mayores ingresos propios para que se pueda hacer esta cadenita de dar servicios e infraestructura pública, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este contexto, son el director general de Banobras, estamos en 2017 y teníamos claridad que en 2018 iba a haber las elecciones presidenciales, que esto iba a impactar en un cambio de administración. Esta teníamos la certeza. Entonces, este factor externo le dio motivos al director general para buscar las herramientas que permitieran fortalecer tanto a la institución como a su personal. Es que, como comentaban Angie y Luz, al final de cuentas pueden existir estos factores que te estén impactando a tu institución, empresa, organización o como lo quieran identificar ustedes, pero el director general fue el que dijo, necesito hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, el director general tenía claridad de que quería ir hacia el futuro, en donde quería posicionar a Banobras como un banco de vanguardia. Para esto requería varios cambios. Uno de ellos era actualizar los sistemas, ya que pues eran sistemas que venían desde hace muchos años y ya no estaban completamente compaginados para los requerimientos de los clientes o nuevos procesos que estaba pidiendo el mercado. También, con esta visión al futuro, tenía que ser pues consistente con una nueva línea de negocio que era principalmente ser un banco verde. Entonces, esto implicaba hacer acciones internas diferentes para que fuera compaginada esta visión que tenía el banco. Con estos motivos, ya podemos saber que abarcamos el tema de sistemas o tecnologías de información y procesos. Pero bueno, como ustedes saben, otro de los pilares más relevantes en cualquier institución es el capital humano. Y bueno, pues también se identificaron herramientas para gestionar el desempeño de los empleados. La relevancia de esto era que se quería buscar esquemas de retribución, pero que fueran objetivos y que no solo se limitaran a estos beneficios monetarios que son los más comunes, con la finalidad de que estos incentivos fueran completamente alineados, claros para todo el personal y que cada uno de nosotros pudiera identificar cómo contribuimos
a nuestro proceso o al objetivo final de la institución, pero también tener claridad en lo personal cuál es nuestro objetivo a alcanzar, ¿no? Entonces, esta era la visión completa de por qué este cambio. Siguiente. Y bueno, pues ahora aquí podemos observar los pasos que se llevaron a cabo para llevar esta transformación en Banobras y quienes participaron. Primero, el equipo de B2B se reunió con el director general para entender estos factores externos e internos. Y como ya les comenté, el director general tenía una claridad, ¿no? De qué era lo que estaba impactando. Pero gracias a esta comunicación con el equipo de B2B, se pudo realizar este diagnóstico. Uno, con el director general, y dos, se hizo de la participación de los directores generales adjuntos. Esto, la relevancia es, en tema organizacional, son los que les reportan directamente al director general. Entonces, con esto se completaba una visión, pues completamente, ahí se me fue la palabra, pero interdisciplinaria por toda la institución para saber cuáles eran las dolencias y cuáles eran también algunas mejoras que quisieran realizar cada una de las áreas. Entonces, con esta información se hizo este diagnóstico con las cuales, les vuelvo a decir, se confirmaron ciertas ideas que tenía el director general, pero también se dio una visión más exacta con la participación de cada una de estas áreas para que al final de cuentas se pudieran también sumar al desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y bueno, con esta información, la siguiente etapa es que pues ahora se tenía que trabajar con el equipo de cambio y estos eran los directores generales adjuntos, que además se hizo un trabajo de capacitación y concientización para el cambio. No solamente a estos directores generales adjuntos, sino a su vez se identificaron un nivel abajo, que eran los directores clave, para que también se sumaran y empujaran este proyecto de transformación dentro de la institución. Al final de cuentas, los directores tenían que permear dentro de sus equipos para que fuera algo más cercano al resto de la organización, ¿no? Y el tercer paso fue ahora concientizar a toda la institución. ¿Por qué? Podríamos decir que pues, si ya los líderes, los jefes, ya tienen este conocimiento y están comprando este cambio que se tiene que hacer, como decía Luz, no tiene que ser por un tema de decreto, ¿no? Por más que te diga el jefe, pues es que ahora tenemos que hacer las cosas de esta manera y lo vamos a cambiar y como tú tenías pensado, ahora va a ser de otra manera, puede ser una forma, pero claramente va a ser más tardado, más doloroso y muchas veces no se llega al resultado deseado o con un costo más alto del que se tiene planteado, ¿no? Entonces, bueno, esta tercera etapa es súper importante porque justamente es donde el equipo B2B hizo talleres y cursos de capacitación para que se sensibilizara todo el personal. Y el siguiente punto que yo les puedo decir como experiencia que se me hizo súper relevante, con estos talleres ellos fueron capaces de identificar qué personas dentro de la institución, sin importar el nivel jerárquico dentro de la organización, quiénes podrían ser agentes de cambio. Entonces, se sumaron además estas personas que eran como células que se iban integrando dentro del proyecto para que si en cualquier momento se tendría que hacer alguna acción diferente, pues no se necesitaba necesariamente hablar con el director general para que se ejecutaran los proyectos, sino que ya desde abajo en la institución o en cualquier capa se podían realizar estos cambios. Y pues claramente pues requerían un entrenamiento, ¿no? Entonces, puntualmente se hicieron talleres específicos de agente de cambio para que nos entrenaran. Aquí, la verdad, tengo el gusto de haber sido partícipe de estos talleres y realmente fueron una transformación impresionante porque fue muy retador, como decía, no es fácil, a veces hasta duele porque te genera también un tema de cambio personal y eran proyectos que tendrían que ser realizados, implementados en corto plazo, ¿no? Entonces, no son talleres que dices, pues bueno, de aquí a que madura la organización y entonces se va a ver un resultado. No, tendrán que ser ejecutados en un periodo menor de 6 meses, ¿no? Menos de un año. Entonces, eso era lo relevante y realmente te hacían a ti transformarte, ¿no? Entonces,
Eso es lo más relevante. Y por último, el cuarto paso fue ya la implementación de los proyectos. Aquí claramente, aunque ya se tenía identificado qué proyectos eran los que se iban a atender, se dio una definición más clara de los alcances, que también es bien importante tener los alcances o saber dividirlos por etapas para saber a qué estamos, pues ahora sí que, cuál es el objetivo de cada uno de estos proyectos y también no tener estos, pues también malos ratos de que no era lo que yo pensaba que tenemos que, que hacer. Y bueno, justamente ahí ya se vio específicamente que estos proyectos se alojaban puntualmente, principalmente en 3 áreas: en recursos humanos, en tecnologías de información y en el área de planeación. Entonces, puntualmente se hizo partícipe al personal de estas áreas para que fuera todavía mucho más apoyado estos 3 proyectos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, estos son los 3 proyectos que al final se definieron y se trabajaron en conjunto con B2B. El primero fue el de evaluación del desempeño. Aquí se definió como alcance primero hacer una prueba piloto, lo cual fue exitosa. ¿Y cómo se puede evaluar el éxito? Es porque se identificaron 2 áreas a las cuales se les iba a aplicar este programa de evaluación y retroalimentación, y participó el 90% del personal, en los cuales se pudieron definir estas competencias blandas y se definió el calendario de evaluación, también estos parámetros y los beneficios según el resultado de cada uno del personal de estas áreas que participaron. También lo que mencionaba Luz me parece muy relevante. Muchas veces las instituciones creen que pues las personas estamos en un empleo por un tema económico solamente, ¿no? Entonces aquí lo que se incrementó fue un tema de proporcionar opciones de salarios emocionales, tomando en cuenta varios factores, ¿no? Como mencionaban, el tema generacional es relevante, pero también el tema de la situación del personal que se encuentra en la institución. Entonces, también se hizo como este escaneo de saber cuáles eran los motivadores del personal por los cuales podrían quedarse en Banobras sin necesidad de tener un incremento salarial, ¿no? Por ejemplo, ahí salieron ideas muy interesantes, que era el trabajo de vía remoto, que ahorita puede ser algo así de, pues, ¿cuál es lo novedoso? Bueno, en ese entonces era novedoso, y más en una institución que pues, no tenía esa mentalidad, ¿no? Bueno, salió esa parte, beca para estudiar en el extranjero o algún posgrado, también podría ser dentro de la Ciudad de México, donde estaba la matriz de Banobras, que muchas veces era lo que decían muchas personas: a mí no me interesa que me des días libres, a mí no me interesa que me dejes salir temprano, a mí no me interesa, ¿no? Yo quiero que me apoyes para estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, bueno, se daban también esto. Por ejemplo, salir los viernes temprano, ¿no? También era relevante para muchas personas, para otras no, pero estos son ejemplos claros que si se fijan, no requiere tampoco ni un esfuerzo ni un costo adicional tan relevante como uno pudiera pensar, ¿no? Entonces son ejemplos que les dejo ahí. Y también, ¿por qué la relevancia de que se hicieran en 2 áreas? Porque se podía hacer comparativos también cómo estaba el personal dentro de la organización, y finalmente dejaron estos aprendizajes dentro de la institución para que cuando se fuera la consultoría pudiera operarlo dentro de la misma organización, ¿no? El siguiente proyecto es implementación de SAP, era el que les comentaba que era actualización de los sistemas. Entonces, se implementaron estos nuevos módulos, y cuál fue lo retador aquí es que cuando llegaron B2B, había ya un retraso en la programación de la implementación de este proceso, y había un clima no muy agradable para seguir avanzando en el proyecto. Entonces, lo principal fue que justamente se logró cambiar la disposición del personal para que se avanzara el proyecto. Se hicieron ajustes de alcance, se tuvo que hacer trabajo más con horarios más exigentes, pero aún así, justamente al transformar al personal y sumarlo al proyecto y ver la relevancia que era para la institución, se logró reducir este retraso, y finalmente
lo que también se me hizo muy importante es que al final se logró la implementación de estos módulos sin que estuviera ya la consultoría. Un año después, porque el proyecto era muy largo, un año después de que estuviera la consultoría, finalmente se logró el objetivo. Y finalmente el tercer proyecto era la de la implementación de acciones para el Banco Verde. Esto implicaba toda la organización y se identificaron 15 iniciativas, pero lo más rico de este proyecto fue que las iniciativas salieron de la participación de todo el personal. Se hicieron unos talleres en los que se hicieron como una lluvia de ideas en los cuales cada equipo hacía propuestas de qué se podía hacer, pero también cómo, con qué personal, con qué recursos, ¿no? Para que sean viables, y de ahí se votaban cuáles eran las que más el personal de la institución quería llevar a cabo, ¿no? Entonces, fue un ejercicio muy rico porque al final las iniciativas que se llevaron a cabo fueron claramente como propuestas de la organización y pues al final obviamente se ejecutaron las que eran más viables, pero tú veías de, oye, yo voté por ese proyecto y ahí está, ¿no? Vi ese muro verde que yo quería y se hizo, ¿no? Entonces, fue un ejercicio muy rico de saberte que te toman en cuenta dentro de la institución, ¿no? Y pues bueno, claramente es con esta visión, además de ser un banco de vanguardia y preocupado por el medio ambiente, ¿no? Y por último, este es como un resumen de decirles por qué creo que fue un éxito este proceso de transformación puntualmente para estos tres proyectos dentro de Banobras. Pues primero, sin duda, es que el director general estaba realmente puesto en la camiseta que quería hacer este cambio, ¿no? Uno puede evadir también como líder que, ¿no? Pues están haciendo cambios externos, que dentro de la institución me están pidiendo transformarme, pero si yo como director general y líder no lo acepto, las cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces, primer paso fue, se sumó el director general en hacer eso. Dos, todo proyecto se debe de empezar con un programa de sensibilización del cambio. Si no empezamos con una sensibilización del cambio y así cascadeado desde la cúpula superior, pero permear a toda la institución, insisto, sí se pueden lograr los cambios, pero el proceso es mucho más doloroso y yo lo que sí tengo la certeza es que no se va a llegar al resultado deseado, ¿no? Entonces, esto es muy importante. También el de que los líderes de los proyectos sean reconocidos en sus áreas para la toma de decisión, sin importar el nivel organizacional. Quitarnos esta idea de que tiene que ser el jefe de, porque si no, las cosas no pasan. Hijos, se sorprenderían de verdad que la persona menos que se imaginan es la que mueve ciertas cosas. Entonces, de verdad, ábrense a esa posibilidad de que sí tienen que ser sponsors, los líderes, sin duda, pero no necesariamente tienen esta capacidad o habilidad de permear estas emociones también dentro de la institución. Entonces, es muy relevante que vean esta parte que sea para toda la organización y identificar los agentes de cambio también son agentes clave, ¿no? Claramente sin ellos no pueden avanzar los proyectos y no solo avanzar y concluirse, sino continuar y además tener esta cultura ya, ¿no? De decir, ok, terminamos este proyecto, pero, ¿no? Ahora, ¿para dónde vamos, no? Y continuar con esta cultura organizacional, que es lo que queremos al final de cuentas, ¿no? Y finalmente, pues el acompañamiento de este consultor externo se me hace, bueno, fue clave porque al final de cuentas muchas cosas que no vemos estando dentro de la misma organización te dan una visión más completa y pues también claramente como cualquier relación, si lo ve un tercero, puede ayudar a mediar dentro de ciertas problemas que haya dentro de las organizaciones y es más fácil que te lo diga un amigo a que te lo diga tu esposo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de factores que se me hacen súper relevantes y fue muy grata la participación con B2B. Tu audio, Angie. Gracias. Y ahora.
tengo que volver atrás. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por contarnos, digamos, cómo fue el caso de Banobras y por recordarnos, ¿no?, todo lo que vivimos, porque sí, hubo de todo. Eran 1.150 personas, o sea, no son pocas. Entonces, cambiar y mover a toda la organización y en base a este proyecto luego surgieron 2 proyectos más, que fue todo el tema del proyecto de revisar y optimizar todo el proceso de asignación de créditos, que no fue parte de este proyecto, pero surgió después, y implementar agilidad en una dirección general en la organización. Entonces, sí, estuvimos un rato ahí y fue muy entretenido. Incluso seguimos luego el cambio de gobierno, así que fue muy interesante. ¿Cómo se hacen realmente los cambios efectivos de conducta? Primero y principal es hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis frenos? ¿Cuáles son mis motores? ¿Es el cambio por el cambio o porque realmente estoy en un lugar y quiero llegar a otro lugar? Eso es absolutamente clave. Una vez que identifiqué que necesito cambiar, digo, si voy al ejemplo de Banobras, el director general dijo, tengo que preparar este banco para el cambio de gobierno porque, digamos, en ese momento se hablaba de Banco Fresa, y no podíamos seguir pensando que el mundo seguía así, entonces tenemos que cambiar, ¿no? Y tenemos que adaptar a la gente a que las circunstancias afuera y adentro pueden cambiar, y ese fue como el origen del proyecto, ¿no? La segunda etapa es descongelar. ¿Qué significa sensibilizar, concientizar, informar? Ahí en el caso de Banobras hicimos todos estos talleres, primero de concientización a los directores generales adjuntos para que compren el proyecto, y luego a toda la población. 1.150 personas fueron capacitadas en talleres dinámicos. Obviamente no 1.150 juntas, fueron grupos de hasta 160 personas, y se hicieron distintas dinámicas para mostrar que el cambio se venía, ¿no? Dinámicas físicas, dinámicas de interacción, o sea, distintas dinámicas. Luego es mover a la gente, empezar a implementar, y por eso existieron estos 3 proyectos, ¿no? Porque no es nada más de debemos cambiar, debemos estar preparados para el cambio. Ok, ahora veamos si debemos estar preparados para el cambio lo estamos ejecutando correctamente, y por eso se eligieron estos proyectos transversales en la organización, donde se vio qué había que hacer y se implementó, ¿no? Qué había que cambiar, qué había que empujar, qué había que innovar, qué había que dejar de hacer, qué había que hacer más, ¿sí? O sea, qué había que seguir haciendo. Todo eso justamente es mover. Y finalmente, una vez que se hizo ese cambio, hay que recongelar, hay que consolidar, hay que fortalecer, hay que estabilizar, hay que revisar los procesos y rehacer los procesos. Justamente por eso, el proceso de crédito, una vez que el banco había experimentado varias situaciones de cambio, dijeron, tenemos que modernizar nuestro proceso de créditos. ¿Y cuál fue el resultado de un promedio de otorgamiento de crédito de 222 días? Luego de implementar el nuevo proyecto, a los 3 meses estaban en 111 días. Es muy fácil recordarlo porque es la mitad. O sea, la verdad fue un proyecto como muy exitoso, y aparte números como muy interesantes. 222, 1111, ¿no? Así que eso hay que hacerlo, o sea, hay que implementarlo en un proyecto real. Según Kotter, son 8 los pasos que necesitamos hacer para el cambio, y justamente en este proyecto se hicieron esos 8 pasos. Crear un sentido de urgencia se creó, ¿sí? O sea, el director general lo tenía claro junto a sus directores generales adjuntos y dijo, tenemos que crear este sentido de urgencia porque necesitamos cambiar, estamos demasiado cómodos en la situación que tenemos como banco, ¿no? Como dijo Mari Carmen, es el banco más grande de desarrollo en México. Entonces, es una situación privilegiada, pero no siempre esas situaciones son positivas para los procesos de cambio, ¿no? Entonces había que crear este sentido de urgencia, formar una coalición que en este caso se formó con los directores generales adjuntos, crear la visión de cambio que se formó con estos 13 directores generales adjuntos y el director general. Hacia allá vamos, esto necesitamos cambiar,
y a través de estos proyectos es que vamos a implementar o hacer vivo este cambio. Comunicar esta visión a toda la organización, se hizo lo que se llama un town hall con toda la organización donde se le platicó fue virtual, obviamente, un canal de 150 personas no es nada fácil, y aparte están distribuidos en la República, se les comunicó lo que iba a hacer el banco, cuáles eran los pasos del proceso y cómo cada uno iba a participar. Me voy adelantando. Cada una de las direcciones generales adjuntas, luego de hacer todo el proceso de concientización, nos pidieron ayudarlos en definir la visión del cambio de cada una de las direcciones generales adjuntas, y cada dirección general adjunta hizo un mural, literal, un mural que tenían pegado en sus áreas, sobre qué significaba el cambio en cada una de esas áreas. La verdad fue muy lindo ese ejercicio, y sobre todo porque salió de adentro, ¿no? O sea, ellos dijeron, queremos que realmente se vea el cambio, no solamente se viva, sino que también se vea. Tuvimos que eliminar varios obstáculos, como todo hay retractores en este proceso de cambio, y sí los hubo. Entonces había que eliminar los obstáculos, y eliminar no significa que salieran de la organización, ni mucho menos, es lo último que queremos. De hecho, según Kotter, cuando uno empieza un proceso de cambio, hay 33 a favor, 33 que no saben si quieren o no quieren, y 33 que saben que no quieren, ¿no? Con un proceso de cambio normalmente y bien implementado, solo un 10% sigue en que no quiere cambiar. Y entonces, con ese 10% hay que hablar y decir, a ver, ¿no quieres cambiar? El cambio es inminente, es real, va a suceder. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Te faltan herramientas? Que eso es otro modelo que habla justamente de conocer el cambio, de entender qué significa el cambio para mí, de adoptar el cambio, qué tengo que hacer yo en este proceso de cambio, entender qué herramientas y qué capacitaciones nuevas requiero para este proceso de cambio, y finalmente fortalecer el proceso de cambio. O sea, eliminar no significa sacar a la gente, sino hacer todo el proceso para entender qué le pasa a la gente, cuáles son sus miedos, básicamente por qué no quieren este nuevo estadio, ¿no? Asegurar los triunfos a corto plazo y festejarlos. O sea, tal vez no terminamos el cambio total, pero festejemos cada uno de los pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del proyecto de la parte de evaluación del desempeño, el primer festejo participaron sin tener que ser obligados el 90% de la gente. Fue voluntario quien quería participar. Y 2 áreas, el 90% decidió, quiero ser parte de este cambio. Participaron en los talleres de cuáles son los beneficios sociales que le vamos a pedir al banco, ¿no? Entonces, realmente esos son los pequeños triunfos. Y luego, obviamente, la implementación de lo que se quería, ¿no? Construir sobre el cambio y finalmente congelar, como decíamos, anclar el cambio en la cultura. En todo proceso de cambio, la persona pasa primero por un proceso de negación. Acá no pasa nada, acá no va a cambiar nada, acá va a quedar todo igual, como siempre, ¿no? Van a decir que vamos a cambiar, pero después volvemos, entonces acá no va a pasar nada. Ese es el primer paso, y es natural, es humano, y pasa en las organizaciones, en las familias, en las sociedades, ¿sí? El segundo paso es la resistencia. El cambio sí viene, y viene para quedarse, pero yo me quiero quedar con mis ventajas anteriores, sin explorar si la nueva situación es mejor o no. El tercero, una vez que pasé esa resistencia, que regateé, que discutí, que me enojé, que me deprimí, viene el tema de la evaluación o la exploración de si este cambio me conviene o no me conviene, qué necesito, qué no necesito, y finalmente la adopción del cambio. Ese es el proceso natural del ser humano. ¿Qué impacto tiene los procesos de cambio en las organizaciones? En general, muestra satisfacción de la gente al final. O sea, pasamos por todo ese proceso, por toda esa crisis, por los que están a favor y en contra, pero luego hay satisfacción, luego hay mucha más agilidad en la toma de decisiones sin tener que implementar un proceso ágil, que se puede implementar, pero mucha más agilidad, mejor comunicación y mucha más efectividad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todos fuimos parte de este proceso de cambio.
todos fuimos considerados. No era un top-down y lo hacen porque lo hacen por decreto, porque así no funcionan los cambios, ¿sí? No funcionan así. ¿Qué habilidades requerimos para los procesos de cambio? Creatividad y pensamiento divergente, ¿sí? Pensamiento crítico. O sea, no todo lo que me dicen va a ser así. O sea, también puedo opinar. Comunicación asertiva, efectiva. Curiosidad y observación. Colaboración e insatisfacción de este status quo. Ahí es donde sacamos los mejores elementos y sacamos el mejor resultado. Resolución de problemas y aprendizaje. Seguro que en un proceso de cambio hay competencias nuevas que tenemos que aprender. Seguro, hay habilidades nuevas que nos faltan. Manejo de la incertidumbre y cómo manejo esta ansiedad y experimentar, permitir experimentar y equivocarse. Tener optimismo y pensamiento de futuro. Siempre ver hacia dónde realmente quiero ir. Es muy importante ser empáticos en este proceso, porque estamos hablando de un entorno social cuando estamos hablando del entorno laboral. Entonces hay que ser muy empáticos, que no todos el proceso de cambio lo van a entender igual, no todos lo van a vivir igual, no todos, o sea, mi visión es una, la visión de mi vecino es otra, los pensamientos y las creencias y los modelos mentales que tiene son otros, todo eso impacta en el proceso de cambio. Y cada vez más, para los procesos de cambio, se necesita habilidades de innovación. ¿Y esos cuáles son? Cuestionar, buscar respuestas a preguntas del status quo, ¿no? O sea, cuando dicen, ¿por qué tenemos que cambiar? Bueno, o ¿por qué tenemos que cambiar para ese lado y no para otro? Observar qué está pasando con la gente, qué está pasando con lo evidente y lo no tan evidente. El que está muy callado, tenemos de las dos, ¿no? Está callado observando, viendo a qué barco se sube, pero también está callado para ver en dónde hace el próximo ruido, ¿sí? Entonces hay que estar observando qué está pasando con la gente. Hay que experimentar muchísimo en un proceso de innovación. Hay que hacer mucho networking para ayudarnos que realmente la innovación fluya y no que alguien lo trabe, digamos. Y hay que finalmente crear nuevos conceptos y quitar estas barreras. ¿Cuáles son los aliados y los detractores en un proceso de cambio? Como les dije, tenemos estos tres, los promotores, los pasivos y los detractores. Si yo tengo más detractores en un proceso de cambio, tengo probablemente que hacer una labor mucho más fuerte de comunicación, convencimiento, entendimiento de qué le pasa a esa gente. Y al final, el proceso de cambio se va a ver reflejado en el NPS, ¿no? O sea, cuáles son mis promotores netos de este proceso de cambio. Entonces, vamos a resumir: descongelar, que es deshacer la estructura existente; cambiar, crear una nueva estructura; congelar y asegurar la nueva estructura. Hay que asegurar esta nueva estructura. ¿Qué pasa en un proceso de cambio? Como les dije, el ser humano pasa por estas 4 etapas y lo que hay que entender es, si no conoce, le explico. Si no puede, lo habilito, ¿no? Si no quiere, tengo que entender por qué no quiere, cuáles son sus miedos, pero tampoco me voy a entretener mucho tiempo en alguien que realmente no quiere, ¿sí? ¿Cómo superar la resistencia al cambio? Visualizar en el largo plazo cómo va a ser este cambio, valorar lo que pierdo en el cambio, pero también lo que gano, entender en qué momento propio estoy yo, escuchar esa emoción que me pasa con este proceso de cambio, analizar lo positivo de cambiar. O sea, no solo me tengo que quedar con lo negativo. Y bueno, por participar en este webinar, como siempre, nosotros les traemos un regalo por haberse anotado. El próximo entrenamiento que empieza abierto es el programa de Recursos Humanos 4.0 Co-Creadores en Acción. Ahora les voy a explicar un poco más de este programa. Hasta el 15 de septiembre, si se anotan, tiene un descuento del 20% sobre el precio y en el mail que dejaron les va a llegar la invitación a la página para que se puedan registrar directamente ahí y pagar ahí y tener ahí el código de descuento. Cualquier duda que tengan, mandan un mail a a.adam@b2v-sf.com. ¿De qué se trata este programa? Como dije, empieza el 9 de octubre, la promoción termina el 15 de septiembre. Primero, entender que Recursos Humanos ya no puede estar en el back office, sino que tiene que ser socio de este nuevo juego. ¿Cómo aporta Recursos Humanos a esta transformación organizacional? Pero para que pueda aportar,
justamente recursos humanos tiene que hacer su propio viaje de transformación, que es esta segunda parte. ¿Cómo vamos del recurso humano 1.0, que es el pago de nóminas, al 4.0, que es el recurso humano que tiene procesos, es ágil, tiene data al momento y no al cierre de mes o al cierre de trimestre, y que trabaja y toma decisiones en función de la data, ¿sí? El paso a paso, o sea, una cosa es el viaje de la transformación que tengo que vivir para realmente estar en la mesa de decisiones, y otra cosa es el paso a paso que necesito hacer para hacer esta co-creación de recursos humanos con el resto de las áreas. Y finalmente, salen teniendo un programa de qué implemento los próximos 4 meses para implementar esta nueva propuesta de recursos humanos 4.0. Es un programa de 8 sesiones, una de onboarding y 7 de trabajo intensivo, porque justamente no es nada más que un entrenamiento donde nosotros le damos información, sino que van trayendo toda la información de la organización para irse con un plan de trabajo para los próximos 3 meses y vivir esta transformación internamente. Vamos a las preguntas. Ya tenemos algunas por acá. La primera, a la Chapis, María del Carmen. Se me salió el apodo. Realmente fue un proceso, así como lo describiste, fácil o suave, o cuéntanos un poco la trastienda de cuáles fueron como las dificultades que se vivieron. Pues no, fácil no fue. Hubo de todo. Obviamente, ahorita de las últimas láminas que comentaba Sanji, justamente eso es lo que se vivió. Creo que claramente había identificado quiénes eran los que estaban sumados al proyecto de transformación de la institución, pero aún así podía ser que ya puntualmente a los proyectos en particular no necesariamente estaban sumados, ¿no? Entonces también había este tema de, pues sí, quiero que el banco sea con esta visión de vanguardia, de ser los primeros, que nos volteen a ver y digan, wow, trabajas en ese banco, claro, quiero estar ahí, ¿no? Pero cuando ya te tocaba hacer que toquen mi proceso, pues entonces ya no me gustaba tanto, ¿no? Entonces, no fue fácil. Creo que, en resumen, podría decir que como experiencia completa fue más fácil de lo que yo pensé que iba a ser. ¿Por qué? Porque, insisto, esta parte que un externo te estuviera llevando de la mano y diciendo qué es lo que tenías que hacer, ayudó mucho a romper pues, respireces que había internamente ya fuera entre personas, entre áreas, ¿no? Puntualmente. Y viendo un agente externo, pues ayuda a que salgan las cosas, ¿no? Las dinámicas que ponían justamente en estos diferentes talleres y capacitaciones también eran disruptivos. Entonces, si tú te esperabas de que ay, te van a sentar y te van a decir justo, ¿no? La teoría dice que y ya, ¿no? Te ibas a tu lugar otra vez a sentarte de, pues sí, ¿no? O sea, la teoría dice, pero ¿cómo lo aplico? No. Nos ponían actividades que justamente también eran interarias para que justamente se hiciera una integración en la institución y no fueras con tu grupito de amigos con los que yo sé que trabajo bien y no sé qué. Entonces, hacían estas dinámicas que permitían con ejercicios que parecían sencillos, poco a poco ibas cambiándote, era lo que les comentaba, era también un cambio, se transformaba de manera personal y te salían muchas cosas personales que justamente te identificabas tú porque ahorita no estás apta para hacer el cambio o por qué tienes esta necesidad de cambiar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en tu realidad también para sumarte o no sumarte en ciertas actitudes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ejemplos te puedo dar muchísimos, pero yo diría es un hecho, ningún cambio es fácil, yo en cualquier ámbito de nuestras vidas, no es fácil, da miedo de entrada, la incertidumbre yo creo que a nadie les gusta, pero el hecho de ir acompañados y con un personal que tiene claridad de por dónde irte llevando, muchas veces también que salían cosas puntuales de, oye, no, en este taller surgió esta situación, tenemos que abordarlo de otra manera, este grupo específicamente porque surgió esta situación y se abordaba de otra manera, no con las mismas dinámicas de todas las áreas, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo más relevante y sí te puedo decir, al final de cuentas,
claro que quedan personas que siguen diciendo, pues al final lo hice porque me dijo mi jefe y pues lo tuve que hacer, ¿no? Está bien, pero lo hiciste, ¿no? Al final de cuentas. Y hubo gente que no, se quedó con esta inercia de verdad, quiero aportar ideas y empezaron a liderar este tipo de nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque se les quedó este buen sentir de que sí pasan cosas, ¿no? Y si propongo, sí suceden, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que eso es lo más relevante de esto y prepararnos para un cambio que iba a ser muy fuerte, que fue muy fuerte, un cambio de administración, el cual fue de los más relevantes de la institución. Y bueno, al final de cuentas, el banco estuvo mejor preparado, sin duda, tanto como institución como en su personal, para poder pues, enfrentar este cambio, ¿no? Yo quiero compartir dos momentos para ponerle imagen, digamos, a esta pregunta. Uno de los ejercicios que tuvieron que hacer en el taller de concientización fue pasar por las 4 etapas que vive la persona en un proceso de cambio con ejercicios de yoga. Y claro, vieron los tapetes ahí y dijeron, yo nunca hice yoga, no voy a hacer yoga, ¿no? Así, digo, teníamos literal la gente que decía, ay, qué bueno, vamos a hacer un poco de yoga. Claro que no era yoga muy difícil, pero sí. Ahora vamos a vivir la etapa de negación, luego vamos a vivir la etapa de resistencia y se hacían distintos ejercicios. Y hubo gente que de plano se paró y dijo, yo no lo hago. Y cuando vio que en realidad el 70-80% sí, el ejercicio duraba media hora, se iban sumando. Entonces, al final, puedo decir que de las 1.150 personas, 1.135 hicieron yoga, cuando muchas de ellas en su vida habían hecho yoga, ¿no? Ese fue para mí uno. Y el segundo, como bien dice Chapis, cuando a los directores generales se le ocurrió esto del mural, de vuelta. Había gente que decía, ¿qué vamos a poner que va a cambiar esta área si esta área es jurídico y nunca cambia? ¿No? Bueno, uno de los murales más lindos fue el de jurídico y el segundo, el de créditos, que en teoría no iba a cambiar el proceso, pero después lo cambió, ¿no? Entonces, sí, el proceso de cambio tiene sus sinsabores, pero al final hay que ver el resultado. A nosotros, como les dije, nos tocó estar en la transición del gobierno anterior a este gobierno, y sí, salieron casi 400 personas del banco con el nuevo gobierno, y muchos vinieron a nosotros y dijeron, qué bueno que ahora tenemos nuevas herramientas para este proceso de cambio personal. Entonces, si bien le sirvió a la institución para estar preparado, pero le sirvió a la gente también para tener nuevas herramientas ante la nueva realidad que estaba viviendo, ¿no? Siguiente pregunta, y creo que última pregunta por el tiempo, y es para Luz. En esta evolución que has mostrado sobre las organizaciones, ¿qué nos espera y qué nos dirías para qué tenemos que prepararnos en los próximos 3 años? Tenemos que prepararnos para el trabajo que sigue. Mi mejor ejemplo siempre son los estacionamientos. Tenemos 10 años con estacionamientos con boletito automático y máquina, y aún así hay una persona que te recibe el boleto y lo pone por ti, porque no los estamos capacitando para el trabajo que sigue. O sea, hay, y no digo que todos, pero hay algunos donde tú los ves que están más coordinando las máquinas, que están trabajando remoto, que dan soporte, que están vigilando. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso aplica no solo para los trabajos operativos que se están automatizando más rápido, aplica para nosotros, ¿no? O sea, yo salí hace varios años, no vamos a decir cuántos, y todavía hacíamos nuestras pruebas a mano y calificábamos y todo. Eso ya no existe hace 10 años. Entonces tenemos que trabajarnos para el trabajo que sigue. O sea, ¿cuál es el trabajo que sigue? Si esta parte operativa de trabajo pesado, de esto, se va a automatizar, entonces yo tengo que ser un experto en teoría para poder interpretar la prueba. O yo tengo que ser un experto en cómo dar soporte a estos circuitos para poder trabajar sobre la máquina. Tenemos que trabajar mucho en el enfoque en el cliente y en el usuario, porque eso es lo que va a ser importante y lo que nos va a ayudar a detonar esta idea. Es prepararnos para el trabajo que sigue. Esta pregunta sí la voy a responder, aunque dije que ya nos pasamos de tiempo, pero es, ¿qué me va a aportar el programa Recursos Humanos 4.0
bueno, lo voy a tratar de resumir, pero básicamente es uno, hacer conciencia, como dijo Chapis, de cómo estoy como el área de recursos humanos, entendiendo qué requiere hoy ser el área de recursos humanos y cómo recursos humanos pasa del back office al front office, a sentarse en la mesa de negocios y negociar y aportar y junto con el área de negocios formar la organización. Dos, cómo se tiene que transformar el área propia de recursos humanos en esta transformación, cuál es el proceso que hoy más duele, porque en todas las áreas hay procesos que duelen. Bueno, ¿cuál es el proceso que hoy más duele? Probablemente ese es el que hay que cambiar. Y entonces en el taller van a trabajar la transformación de ese proceso para salir y luego cambiar el proceso en la realidad. Vamos a pasar por los procesos más importantes del área de recursos humanos, como deberían ser, y como son hoy y como deberían ser, para que justamente vayan viendo, ok, este hoy no me duele, pero en realidad lo estoy haciendo como se hacía hace 10 años, y en esta evolución que decía Luz, bueno, en realidad tengo que evolucionar hacia algo diferente, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como les dije, les va a llegar la carta de agradecimiento con el descuento para el curso y también pueden volver a ver el video. Va a estar también disponible hasta el 15 de septiembre. Así que un placer. Un placer. Gracias a todos.